Solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tu palabra. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. Canta el coro conmigo y digámosle: Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Es un deseo en nuestro corazón. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. Por medio de nuestra canción te lo pedimos. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, Señor, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Oh, ¿a quién iré? Oh, ¿a quién Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón.
Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo el corazón. Es eterna, en ella esperaré, en ella esperaré, en ella esperaré. Esperamos en ti, Señor, y en tu palabra. Muchas gracias, Aldo, por esos cantos que nos motivan. Antes de darle la palabra al Padre Mauricio para que nos presente al expositor de este momento, pues solo quiero darles unos avisos, perdón. Se silenciaron todos los micrófonos, pues para que todos podamos tener la atención debida al tema que vamos a escuchar, para que no haya ninguna interrupción. Y se va a bloquear el chat de la plataforma, porque en el tema anterior, pues, hubieron personas que estuvieron publicando cosas indebidas. Entonces, para evitar todas esas cosas, pues vamos a bloquear el chat. Entonces, ahora sí, en este momento, pues le damos la palabra al Padre Mauricio. Bienvenido, Padre. Buenos días a todos, bienvenidos a este retiro. ¿Me escuchan? Sí. Vamos a iniciar este retiro y lo vamos a hacer con un corazón sincero. Ya el primer tema intentaba ponernos a nosotros de vuelta a Jesús. Él es la fuente de agua viva. Así lo presenta precisamente el Evangelio de Juan, cuando Jesús con la samaritana se encuentra y Jesús se ofrece como la fuente de la que emana el agua viva. Ahora vamos a entrar a un tema que por la coyuntura que vivimos, por la situación que estamos atravesando, de enfermedad, de pandemia, de sufrimiento, hay muchas personas a nuestro alrededor que están pasando momentos difíciles, pérdida de trabajo. También hay enfermedades, aparte del COVID, hay otro tipo de enfermedades a nuestro alrededor, hay crisis en las familias y hay adversidad. Entonces, en medio de todo esto, nosotros estamos llamados a poder ponerle al Señor en medio de todo esto como el centro de nuestra vida para darle sentido también a los momentos difíciles que pasamos. Yo sé que ahorita el tema es muy interesante. Job es un personaje bíblico que realmente atrae a muchas personas por la experiencia de vida que se parece muchas veces a nuestra experiencia. En el fondo del libro de Job hay de alguna manera una puesta en crisis. Y se pone en crisis ante todo la teología que muchas veces todavía nosotros tenemos presente en medio de nuestra vida. Al justo le va bien y al injusto le va mal. Pero en el ordinario vivir vemos nosotros que no siempre es así. Experimentamos nosotros que hay muchas personas buenas que sufren y muchas personas malas a las que le va bien. Vemos que hay muchas personas buenas que pasan dificultades, que no tienen trabajo, que han sido despedidos, que viven también la enfermedad del COVID y muchas personas malas que pareciera que van de fiesta en el mundo. Y en medio de esto nosotros estamos invitados a darle respuesta.
Entonces, en medio de esta situación, nosotros vamos a intentar responder viendo la figura de Job. Job es el que pone en crisis esta experiencia negativa y dice, a los justos también muchas veces les va mal. ¿Y dónde está Dios en medio de del sufrimiento, en medio del dolor? ¿Dónde está Dios en medio de la adversidad y el sufrimiento que vive Job en este caso y también el pueblo de Israel? Entonces vamos a darle la bienvenida al padre Fidel Oñoro. Él es colombiano, un biblista colombiano, uno de nuestros mejores biblistas. Le damos las gracias por haber aceptado este día compartir con nosotros este tema. Él compartió hace unos días también con el clero de la Arquidiócesis de Guatemala el retiro, la formación. Y hoy ha querido darnos este tiempo para compartir. Yo les pido que nos enriquezcamos nosotros de la gracia de Dios y que aprovechemos este tiempo para dejar que Dios hable a nuestros corazones y que a partir de la figura de Job lleguemos también nosotros hasta Cristo para ser de alguna manera alentados en medio de la adversidad que vivimos. Bienvenido, Padre Fidel, Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros y por aceptar compartir este tema tan importante. El tiempo es suyo, Padre Fidel. Muchas gracias, Padre Mauricio. Muy buenos días para todos. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana del domingo, del Día del Señor. Y unirme a este retiro que tiene un título muy sugestivo, Del miedo a la esperanza. ¿Cuánto lo necesitamos? Hacer este tránsito, hacer esta travesía del miedo a la esperanza y nosotros mismos ser apoyo para nuestros hermanos. Vamos a tratar ahora un tema que no es sencillo, lo admito. Job y el sentido del sufrimiento. Hablar del libro de Job dentro del espacio que tenemos en esta mañana, debo decirlo de entrada, es casi una empresa imposible. Y espero que Dios me perdone y también Job por lo que voy a hacer. Porque este es un libro muy largo, 42 capítulos. Pero no tanto lo extenso cuantitativamente, sino porque se trata de 42 capítulos extremadamente complejos, muy difíciles en su desarrollo y en la lógica del discurso que se va decantando a lo largo de él. Pero yo diría, más todavía, por el tema, por la problemática que afronta. Porque es como si no hubiera una solución. El tema que el libro de Job pone en cuestión es el del sufrimiento del inocente. ¿Por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien? Es un sufrimiento que ciertamente no encaja y que uno no digiere así nomás. Si tienes dos dedos de frente, tú no aceptas eso. Es una realidad inaceptable. Y sobre todo, como vamos a ver aquí, no tiene una explicación definitiva. Porque aun cuando se diera alguna explicación, y esto es lo que el libro nos va a ayudar ahora, vamos a hacer una ruta, aun cuando se pudiera encontrar una explicación diciendo que el mal proviene del pecado de los orígenes, que el dolor y el sufrimiento vienen de allí, resulta que siempre hay una desproporción absoluta. Y porque más allá del sufrimiento está la muerte, que con su cierre definitivo crea una desproporción absoluta frente a cualquier explicación. Vamos a entrar en este elemento en breve. Entonces, estamos en esta mañana de hoy frente a un libro, vamos a destriparlo,
a entrar en el corazón del libro, a sentir su palpitar, tratando de buscar una luz. El libro de Job no es solamente un libro que se interroga sobre el sentido del dolor en general. Atención con esto. El sufrimiento en general, para ser más exactos. Sino el dolor, el sufrimiento del inocente en particular. Esa es la gran pregunta. Hay que cuadrar siempre bien la pregunta inicial porque si no nos perdemos. La pregunta es, ¿por qué sufre el bueno? El que no ha hecho nada malo. ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Y entonces, por este camino, el libro va a afrontar una temática y una pregunta terrible. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios frente al dolor, frente al sufrimiento del inocente? ¿Es que a Dios le gusta ver a la gente sufrir? ¿O es que Dios está con los oídos tapados? ¿O es que Dios es elitista y a unos sí y a otros no? ¿Y con qué criterio lo haría? ¿Dónde está Dios? Es al final la pregunta del libro. Nos encontramos aquí ante preguntas violentas. Violentas porque nos coloca frente a una realidad que de entrada uno la siente inaceptable. ¿Dónde está Dios? En el sufrimiento, incluso en la muerte del que no ha hecho las cosas mal. El libro de Job, entonces, al final, está hablando del sufrimiento del inocente, pero en última instancia nos va elevando hacia el tema Dios. Un libro que habla, en última instancia, es de Dios. ¿Es Dios realmente bueno, como me lo pintaron, como me lo enseñaron en el catecismo? ¿Es realmente el Todopoderoso que puede intervenir cuando yo se lo pido? Y si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Ese es el tema. El libro va a poner en cuestión, en crisis, permítame la expresión, Dios y el hombre, el sufrimiento del inocente y el extraño comportamiento de Dios. Y entonces lo pone en relación. Vamos a ver. ¿Tienen ustedes el libro a la mano? Es importante mirarlo. Búscatelo. Busca el libro de Job en tu libro de la Sagrada Escritura. Busca Job. Y vamos a comenzar a recorrer el libro. El libro de Job está construido de una forma, a mi opinión, extraña. ¿Saben por qué? Porque los primeros 2 capítulos están escritos técnicamente en prosa, como un relato. Es un relato, prosa narrativa. Pero cuando llegamos al capítulo 3, esta manera de hablar cambia. La segunda parte, toda la parte central, entre los versículos 3 y 41, están escritos en poesía, en un lenguaje poético, discursivo poético. Y solo al final incluso del capítulo 42, solo al final, el epílogo, volvemos a la narrativa, a la prosa narrativa. Estas 2 partes que están en prosa narrativa, que están al comienzo y al final, capítulos 1 y 2, y al final del capítulo 2, mejor dicho, prólogo y epílogo, se podrían leer, si los pegamos, el comienzo y el final, solitos. Casi que podría omitirse toda la parte central, toda la mitad. Porque este relato, sí, ya solito nos presenta una especie de leyenda, de relato edificante. Un relato piadoso que habla de un tal Job, un hombre justo, bueno, perfecto, con las mejores cualidades posibles que se le puedan atribuir a una persona, y sobre todo temeroso de Dios, un hombre de Dios, que vive en una situación de felicidad, de bendición, como es propio de un hombre justo. Un hombre bueno que es bendecido
pero que en esta situación de bendición, de armonía y de felicidad, ¡pum!, de repente todo cambia. Todo cambia. Es herido por una prueba. Y entonces la historia tiene un giro radical. Al hombre al que le iba muy bien, de repente le va muy mal en todo. Le caen las desgracias una detrás de otra. Dicen que los males nunca andan solos, dice la gente por ahí en la calle, ¿verdad? Que los males nunca andan solos. Tienes uno y de repente otro y otro y otro y otro. Eso le pasa a Job. Como decía esta mañana un padre con el que estaba, el padre Salomón decía, además de cotudo con paperas. A Job se le desploma la vida de un momento a otro. Eso es lo que el relato nos dice, la parte narrativa. Job permanece fiel, muy fiel, persevera en su justicia, en su bondad. Cuando las cosas se le comienzan a descomponer, él permanece. Y al final del libro, vámonos al otro extremo, el libro va a cerrar mostrándonos que Job efectivamente pasa la prueba. Es decir, aun cuando por un pelito, por un hilito, casi rompe y se rompe con Dios y se quita el anillo para tirárselo, tenga, no quiero saber más nada de usted, estuvo al borde. No lo hizo. No lo hizo. Al final, Job va a volver a la situación inicial. Dios le restituye todo lo que había perdido. Dios lo premia por su fidelidad. Y podríamos decir que, juntando este comienzo y este final, el libro termina con un fueron felices y comieron perdices. Y todos vivieron felices y contentos. Si nos quedamos con eso, que es la visión del libro de Job, de caricatura, lo que tendríamos sería sencillamente un relato piadoso, ciertamente ejemplar, pero simplista. Y en realidad la historia de Job quiere desentrañar mucho más. Quiere entrar en las vísceras de un problema. Y lo va a hacer tocando la puerta de Dios a golpes de preguntas. De inquietud. Y por eso es que es importante la parte central. Dije que hay 3 partes, un comienzo y un final narrativos, la historia que acabo de repasar y que voy a retomar. Y en la parte tenemos la profundización. Se hace en un lenguaje poético, discursivo, mediante preguntas, respuestas y unas mega exposiciones y reflexiones. Pero este es el verdadero libro de Job, la parte central. No del Job que le va bien, de pronto le va mal, persevera y al final Dios lo vuelve a bendecir. No, el verdadero Job es el de las preguntas. El que indaga, el que no se conforma. Hay gente que podría conformarse. De hecho, tenemos mucho esa tendencia. Conformarse. Y entonces, bueno, esto me pasó y ya está. No. Job es el hombre de la pataleta. Es el hombre de la pataleta. Y la pataleta también es parte de la fe. Porque la profundiza, la purifica, la aclara. En la parte central, entre los versículos 3 y el comienzo del 42, nos encontramos con un Job muy diferente del principio. Del principio y del final, o sea, de la parte narrativa. No es el Job de la sección discursiva. Estoy diciendo porque le voy a dar importancia a esta parte. No es el Job paciente que caracterizan como el paciente ante las desgracias, ante las pruebas, ante el sufrimiento. Aquel hombre que acepta todo lo que venga de las manos de Dios, bendiciéndolo, alabándolo, incluso en medio de las lágrimas. Bonito, eso es bonito. El Job de la mitad es bien diferente. Lo contrario. Pareciera que fueran 2 Job, pero es el mismo, no se preocupe.
Es el hombre que protesta, que reclama, que pelea con Dios y que le dice de frente a Dios, oiga, usted podrá ser Dios, pero a mí no me parece. A mí no me parece. Casi que quiere obligar a Dios, de alguna manera, a que le dé una respuesta al mayor de todos los interrogantes. El más terrible. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el mal? El mal con todas sus expresiones. ¿Por qué la gente se enferma? Hoy podemos decir, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué la gente le va mal en un negocio? ¿Por qué a veces los hijos no salen como uno no quiere a pesar de que lo ha criado bien? ¿Por qué te resulta un enemigo, un vecino que te la dedica? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué revienta el volcán? Ustedes que tienen uno allá tremendo, el volcán de agua, el volcán de fuego. Un tremendo susto que me llegó una vez. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Pero no es tanto el por qué. Del lado del hombre el por qué. ¿Por qué pasa esto? Del lado de Dios. Señor, ¿y tú qué pintas aquí? ¿Tú a qué estás jugando? ¿Tú qué es lo que haces? ¿Tú qué es lo que no es que eres Dios? Bueno, permítame, a ver, con esta introducción espero que vayamos abriendo el apetito, que es lo que nos espera. Permítame, así sea brevemente, recorrer el contenido más importante de este libro. Intentando, en esta mañana de hoy, junto con ustedes que me siguen acompañando con la lectura de la Biblia, ténganla abierta. Quisiera entrar en el libro regalándoles a ustedes algunas claves de lectura que me han servido a mí. Estoy hablando de lo que me ha servido a mí, cada uno da lo que tiene. Para intentar captar algo del mensaje que el libro nos quiere dar. O sea, ¿dónde está Dios en el sufrimiento? Vamos a ver. Abramos el capítulo 1. Ya, capítulo 1 del libro de Job. En el prólogo del libro de Job, muy brevemente el narrador nos pinta, nos caracteriza a Job como un hombre a cabalidad. De esas personas buenas, estoy seguro que han visto muchas. Esas personas han visto malos también, pero seguramente han visto a esa gente buena, que a uno se le caen las babas de decir, uy, qué bueno. Casi como un hombre perfecto. No digo perfecto del todo, porque nadie es perfecto, mientras seamos humanos, pero miren, es que lo pinta casi como un tipo perfecto. Y entonces, cuando uno intenta ver, y este Job, que es tan bueno, ¿dónde vivía? ¿En qué época? Uno necesita siempre, claro, cuando pinta un retrato, contextualizar un poquito más. Pues lamentablemente no nos da el narrador de este libro, nos hace una jugadita, no nos da, como uno esperaría, los elementos de un contexto para ubicar mejor el personaje y la historia. Y le voy a decir que este truco del narrador de no darnos demasiados, nos da detalles, pero hay algunos que uno quisiera y no nos lo dice, porque tiene una intención. No nos da ni el lugar donde se encuentra, ni la fecha. Algunos dicen el siglo III antes de Cristo. Bueno, esa es una proyección. Yo también pienso lo mismo, pero el libro no nos dice quién es, dónde está este Job. Cuando tú una persona no la consigues ubicar ni en el espacio ni en el tiempo, esta persona, tú ya entras en duda. ¿Esta persona será realmente histórica? Bueno, hay un detallito, porque está mirando el texto, ¿verdad? Dice que Job vivía en el territorio de Uz. Uz. ¿Saben ustedes dónde queda Uz? ¿Saben dónde queda Uz? Nadie tiene ni la más remota idea. ¿Dónde queda eso? Hasta el día de hoy nadie lo ha encontrado. O sea, colocó un nombre.
colocó un nombre. Algunos piensan que este Uz, claro, hipótesis, no han faltado. El biblista tiene que ganarse el pan, entonces, bueno, han hecho el trabajo de indagar. Entonces, Uz probablemente se refiere al territorio de Edom. Edom es al otro lado del Jordán, después del río Jordán hacia el oriente. El territorio de Edom, actualmente Jordania. Y esto, el país de Jordania actual. Esto por un detalle. ¿Saben cuál es? Porque Edom era territorio de Esaú, el hermano de Jacob. Recuerdan que Isaac tuvo dos hijos, además gemelos. Y uno era rojizo, bueno, bien rojillo, el chico, el Esaú. Y el otro era Jacob, el que luego será Israel. El lío entre los dos, recordemos el lío del plato de lentejas, luego cómo lo persigue. Jacob va a terminar donde el tío Labán, allá conoce a la Raquel y termina casado no con una sino con dos, con Raquel y con Lía, y luego vuelve ya a la casa a reconciliarse con su hermano, y además la herencia, cargado de hijos, y además le ha ido muy bien. Y la historia ha terminado con que se reparten la tierra. Y Esaú, uno para acá, otro para allá. Esaú termina en el territorio de Edom, fuera del territorio de Israel. Israel precisamente es este hombre. Si está fuera del territorio, resultaría que Job sería un descendiente de Esaú y entonces tendría mucho que enseñarle a los descendientes de Jacob. O sea, que Job sea ubicado en un territorio, según las hipótesis de los biblistas, Edom, más allá de las fronteras de Israel, sirve probablemente para repintar la figura de Job con una proyección universalista. Esto es interesante. Si fuera así, es interesante. Es decir, esto no es una cuestión intrarreligiosa, intrahebrea, sino estaremos hablando del ser humano, no importa su religión, su etnia, su historia, su cultura, etc. Tiene sentido, la verdad que tiene sentido. Esto, como dice alguno de los grandes especialistas en la literatura sapiencial, Luca Mazzinghi, a quien le tengo una gran admiración, él dice que probablemente lo que ocurre al hacer esto, al colocarnos un Job de un sitio, Uz, que probablemente sea extranjero, con respecto a Israel, lo que nos quiere decir, lo que quiere decir es, aquí está el hombre de todos los tiempos, el hombre universal, tú, yo, que no somos judíos, pero que nos hacemos las mismas preguntas y que vamos a hablar con este mismo Dios. Pero también, dice Mazzinghi, que esto es lo que le permite a Job hablar sin condicionamientos. Es decir, sin miedo de herir bueno, de hecho lo va a hacer, pero no tendría temor de herir las enseñanzas más tradicionalistas del pueblo de Israel. Bueno, de todas maneras, a pesar de que nos faltan datos más precisos para ubicar mejor a nuestro personaje y de esta proyección universalista que se le da, nos percatamos de que la lectura del libro de Job no debe hacerse como si se tratara de un personaje histórico. ¿Me hago entender? Por algo le quitaron todos estos, el narrador le quitó elementos que son propios de una historia formalmente hablando. ¿Para qué? Para que resultara el relato casi que una parábola. Llamémoslo así. Un relato parabólico. Job es la figura del hombre, de todo ser humano, como tú y yo, que entra en crisis. Que cuando la vida de pronto le tiene un revés, comienza a hacerse preguntas y llora y comienza a cuestionarse. Lo cual ya es importante. Es una persona que digiere. No una persona que pasivamente vive las cosas como un robot o qué sé yo, gente así. No, este es uno que se pregunta y al preguntar elabora. Y al elaborar crece. Job, entonces, no lo vemos como
personaje histórico en el sentido historiográfico, pero es tan histórico como históricos somos tú y yo. Es tan histórico como históricos somos tú y yo, en ese sentido. El ser humano representa el ser humano. Cuando, ¡pum!, se da de nariz con una realidad que le genera preguntas, interrogantes, reclamos. ¿Cuál realidad? El sufrimiento. Cuando se da de cara con el sufrimiento. Entonces, todo el libro de Job, avancemos, tiene delante de sí, pues, un tremendo desafío. Es como si el libro nos hiciera esta propuesta. A ver, mírate en el espejo de Job, porque Job eres tú. El lector, eso es lo bonito de la narratología, nos ha enseñado a entender, a tener esta perspectiva de lectura. El lector, todos los lectores, estamos llamados a identificarnos con Job, sabiendo muy bien que el problema de Job es el problema de todo ser humano. Es el problema del lector, es el problema de nosotros, tuyo, mío, y que vemos desfilar ante nosotros a través de todos los vericuetos del relato. Entonces, no leemos a Job dentro de una época particular, ni de un lugar particular. Job es el problema del ser humano, en todo lugar y en todo tiempo. ¿Está claro eso? Pues ya con esta entrada, que vemos ya desde las primeras líneas, ubicando el personaje, ahora vemos qué pasa. Primero se presenta el personaje, pero enseguida viene la acción. Eso ocurre en todo relato. Primero la circunstancia, en un tiempo tal, en un lugar tal, ¿no? Pues te digo aquí, en un lugar de la Mancha. Enseguida vemos que algo pasa. ¿Qué nos cuenta el prólogo? ¿Qué pasa con este personaje? Aquí entra el drama, el elemento de tensión. Nos cuenta el narrador del libro de Job que este hombre perfecto, claro, no perfecto como Dios, esto sí que no, sino perfecto como israelita, eso sí, en cuanto cumplidor exacto de la ley, o sea, hombre de oración, de caridad, temeroso de Dios, que no se ensucia las manos con malos negocios, que no toca a nadie, no le hace daño, que se aparta del mal, que no se mete en lo que no debe. Pues resulta que este hombre gozaba de una tremenda bendición de parte de Dios. Su prosperidad, voy a usar la palabra, pero ahora le voy a dar caña. Su prosperidad se comprendía muy bien. ¿Por qué le iba bien? Bueno, porque hacía las cosas bien. Eso es lo que el libro está diciendo. ¿Por qué le iba bien? Porque era bueno. Esto es la lógica, y aquí atención con esta palabra para los que no están familiarizados. Vayan colocando esta palabrita en el registro, retribución. Este libro cuenta la historia inicialmente dentro de una perfecta lógica retributiva. ¿Qué es esto de lógica retributiva? Es casi una lógica matemática, casi una ecuación. Es una ecuación de la vida, una ecuación teológica, una ecuación. ¿Qué es? Si tú le das a Dios, Dios te da a ti. Eso es lógica retributiva. Yo te doy y tú me das proporcionalmente. Ojo, la cuestión de la proporción y de la desproporción, esto al final, cuando llegue el final, me entenderán esto porque insisto en la proporción y la desproporción. Entonces, todo estaba perfecto. En la lógica retributiva, perfecto. Yo te doy, ¿por qué? ¿Cómo? Con mi comportamiento. Yo cumplo la ley, hago los ayunos, que les hiciera, hago la caridad, no maltrato a mi mujer, tengo mis cosechas, todo lo reparto, todo muy bien. Y tú te portas bien conmigo. Me das la salud, las cosechas no le salen gusanitos, llueve. Bueno, o sea, si te portas bien, Dios te premia. Eso es retribución. Si te portas bien, Dios te premia.
Entonces, la santidad y la bendición aquí son entendidas, ojo, como una ecuación matemática divina, una ley que tendría que funcionar, sí o sí. Yo te doy y tú me das. ¿Y qué nos va a decir el libro? ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir, señores lectores, no están así. Y dice, ¿cómo así? ¿Yo no me porto bien? No, no estamos diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, esta retribución, esa garantía que tú tienes de que si tú das, Dios te da, le va a colocar un interrogante. Para que entendamos el interrogante, sigamos mirando el capítulo 1 y voy a seguir enseguida con el capítulo 2. Miremos cómo se pinta la situación. Job, el que se porta bien, resulta que recibe bien. ¿Qué tenía? Muchos hijos. A ver, tenía muchos hijos e hijas, lo cual ya es señal de fecundidad. Y esto es bueno. Es una bendición. La fecundidad es una bendición, tener hartos hijos, muchos hijos. La plenitud de la fecundidad como plenitud de vida. Otro detalle, era rico tal cual, tenía plata, tenía propiedades, abundaba de bienes, podía tener todo lo que quisiera, tierra, ganado y además mucho ganado, y bien gorditos que eran. Estaba rodeado además de empleados, tenía una servidumbre para todo lo que quisiera hacer, no era sino mirar y todo el mundo corría. Gente que le hiciera el oficio. ¡Ay, Dios! ¿Quién no quisiera vivir así? Job, además, bonito esto, Job vive en un mundo relacional con la vida, muy bonito, casi que diría una relación fácil con la vida, casi exento de problemas. Una relación bendecida por riquezas, pero sobre todo, y aquí viene el otro punto, no es simplemente la bendición, la prosperidad material, sino además de armonía, de comunión familiar preciosa. Tenía una familia preciosa. Con todo el mundo se la llevaba bien, todo el mundo, una familia donde nadie pelea. ¿Se imaginan ustedes eso? Una familia donde no hay peleas. Yo no he visto la primera, ni la mía. No he visto todavía la primera. Pues la de Job, según eso, era una familia muy en la armonía. La vida de un hombre perfecto. En armonía con su familia y con todo lo alrededor. Pero vamos más allá, ampliemos la mirada. Resulta que el narrador, el que nos está echando el cuento, subraya que esta situación de gran armonía no solo era suya. Fíjense qué bonito esto. Le pasa a la generación siguiente a sus hijos la bendición. Es parte de la historia. Parte del asunto que además se va a problematizar. Atraía bendición para sus hijos. Esto lo podemos ver ahora en la manera como se pinta, como se caracteriza a los hijos. ¿Cómo le iba a los hijos? Muy bien. ¿Cómo le iba a los hermanitos? Muy bien. Un detalle. Miren un detalle nada más. Se dice que cada hermano de Job se permitía, esto es un lujo, se permitía hacer banquetes invitando a todo el pueblo. ¿Quién puede hacer eso? Y lo mismo las hermanas de Job, por igual. ¿Qué es lo que se intenta mostrar con todo esto? Bueno, que había una gran armonía entre hermanos y hermanas, padres e hijos, pero que la bondad de la justicia de Job realmente bendecía la casa entera. Casi un paraíso, ¿eh? Otro detalle. Una familia en la que no pelean por plata. No pelean por plata ni por propiedades. Era una riqueza compartida entre todos. Así se pinta, es bonito. Hay que leer este comienzo del libro de Job. Este es un ideal. Una riqueza compartida en la familia sin que ninguno acapare, sin que resulte que uno tiene más que los demás. Oigan, ¿será verdad tanta belleza?
Pero lo que se muestra aquí es que esto ocurre porque no hay lugar para el egoísmo. Ese egoísmo, este tremendo egoísmo que corrompe el corazón del hombre, que daña el corazón de la gente que quiere dinero fácil. Dinero fácil. Esto es tenaz. Gente que quiere dinero sin trabajar gran cosa, taparse de plata a lo fácil. Pero peor, pasando por encima de otros. Y peor todavía, para gozárselo él solo. Pues aquí la familia de Job no tiene nada de eso. Incontaminada, incorrupta. Lo que tenemos es maravilloso. ¿Qué dice el texto? Se invitan a comer unos a otros, se ofrecen banquetes, van de fiesta en fiesta, vaya, con mucha frecuencia además. Y pareciera un detalle bastante obvio, común, pero no lo es. Perdóneme que insista en esto. Ofrecer banquetes en el mundo antiguo tenía un altísimo valor simbólico. Este era el lenguaje que transmitía. Invitar a una comida era una manera de decir, así con un gesto, quiero ser tu amigo. Era una invitación a la amistad. Era una forma de abrir la vida desde dentro a los otros. Abrir la mesa es como abrir el vientre, es abrir el corazón para todos los que allí se sienten. No es simplemente un espacio para únicamente deglutir, comer y entonces funcionalmente comer, porque tenemos que comer, a esa necesidad tan humana que tenemos de alimentarnos. No. Comer en la Biblia es muchísimo más que eso. Significa compartir la vida. Porque la comida representa el elemento vital y más importante de la persona, la comida. Pero resulta que el alimento compartido significa vida compartida, corazones unidos. Entonces, no es simplemente llenar, es también convertirlo en vida para sí y darlo. Esto es lo que llamamos la comensalidad, muy propio del mundo oriental y que la Biblia absorbe y le saca el jugo. El alimento que nutre la vida, que es comido no solo, no el cusumbo solo que come aparte, no, que come junto con otros, alimenta doblemente. Alimenta, da la nutrición biológica, pero también la nutrición afectiva. Todos necesitamos ese doble alimento. Compartir la comida quiere decir compartir aquello que te hace vivir. Y desde el punto de vista simbólico, esto quiere decir compartir lo que tienes dentro. Cada vez que se preparaba una comida y se invitaba a otras personas, lo que se estaba dando no era el pollo, la comida, la yuca, lo que fuera, la papa. Lo que se estaba dando era la propia vida, la experiencia, el corazón. Entonces, bonito esto. Tenemos una familia, no solo Job. Vemos que el entorno de Job es un entorno armónico, casi perfecto. Una gran armonía entre ellos y con papá Job, gracias a papá Job. Hay un detalle, otro detalle más. Importa porque tiene que ver con el desarrollo del relato, por eso no me lo puedo saltar. Al final de cada ciclo de banquetes, estos comían banquetes, con todo lo que eso significa, papá Job reunía a la familia entera y la comida era con Dios. Se llama el holocausto, el sacrificio. Vamos a hacer un encuentro con Dios. Y esto hacía que si de pronto algún hijo se le estaban yendo las lucecitas, las patitas por ahí, Job restauraba la relación en la familia, o reincorporaba a las costumbres israelitas de esta familia, israelitas, dije que de fuera, las costumbres de los patrones de comportamiento de esta familia, pero sobre todo lo volvía a poner en relación con Dios. Porque de eso dependía la bendición.
Dios, qué manera tan bonita de cuidar una familia. No se caía ni un milímetro. Oigan, pero ni un milímetro, ni uno. El sentido de armonía y de solidaridad. Ustedes me van a decir, Padre Fidel, ¿y todo eso a qué viene? Mire, yo he seguido hasta aquí, al pie de la letra, lo que dice el texto, lo que dice el narrador. Claro, he hecho un poquito más de ampliación, claro, para hacerme entender. Y lo he hecho porque frente a este cuadro maravilloso, el texto no hace otra cosa que decirnos. Mira que sí funciona, o mira que funciona la ecuación de la lógica divina de la retribución. Mira que te va a ir bien. Si yo leyera hasta aquí, yo sería un tremendo fundamentalista, y ese es el problema. Por eso no me voy a quedar con esto. Pero el texto hasta aquí lo que está diciendo es, mira, te va a ir bien en todos los sentidos si te portas bien como Job. Pero resulta, mis queridos amigos, que esto es apenas el comienzo de la historia. De repente se va a colocar una pregunta. ¿De dónde viene la pregunta? La pregunta viene de un cambio de situación repentino. De repente todo este cuadro se desmorona. Se vuelve añicos de un momento a otro. La armonía se desentona. Y entonces la luz se oscurece. Todo se desmorona de un momento a otro. Y entonces, aquí viene el giro dramático. Un giro brusco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se supone que esto es matemático? ¿Que si yo me porto bien no tiene que pasar nada malo? ¿Que estoy protegido? ¿Que tengo el seguro antiproblemas? ¿Qué hizo Job de mal para que de repente su vida tuviera un giro? El lector lo sabe muy bien. No hizo nada malo. Este libro va a todo el tiempo a subrayar la inocencia de Job, la limpieza de vida de Job. Y entonces, si Job hace las cosas bien y es tan bueno y está en buena relación con Dios, entonces, si Job estuviera aquí en este momento, estaría en la capilla, estaría porque será Job, un hombre de Dios, al 100. ¿Cómo se explica? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que se puede pasar? ¿Cómo es que se puede pasar de una situación tan buena a una tan mala? Tan mala que aquí en Colombia, esta expresión no se usa en Guatemala, porque cuando una persona cae en la mala, se dice cayó en la inmunda. Cayó en la inmunda. Pues eso le pasó a Job. El texto nos da una explicación, una primera explicación, porque esto es una construcción narrativa, es un relato y una parábola, para darnos una enseñanza. Y entonces se entra en acción un personaje, otro personaje, que se llama el Satán. ¿Les suena familiar esa palabra? Satán. No digan Satanás. Eso es en el Nuevo Testamento y tiene otra connotación mayor. Aquí el Satán hay que tomarlo literalmente como significa en hebreo. Satán significa adversario. Aparece de repente un adversario. Y el narrador nos lo cuenta con pocas palabras. Se los digo fácil, rapidito. Nos traslada el narrador al cielo. Esto es una realidad realidad virtual aumentada. Nos traslada de repente a los lectores. Miren, nos lleva al cielo. Y vemos a Dios en el cielo sentado en el trono, concediéndole una audiencia a sus ministros. Y entre sus ministros, entre ellos, hay un Satán, un adversario. El que siempre coloca la cascarita, el que critica, el que ayuda a ver otros puntos de vista. Repito, no es Satanás. El Satanás, el diablo, no. Aquí es un ministro de la corte que es malévolo. Es el sentido de fastidioso. ¿Han visto algo? Yo no sé si a ustedes les ha tocado. Yo creo que a ustedes no les ha tocado conocer gente tomadora de pelo o gente, no, aquí no es tomadora de pelo porque no es broma. Estas personas el que le saca pelos a un calvo, eso es.
que le saca pelos a un huevo. Ese es el Satán. El que llega y va a meter la... Satán pide la palabra. Pido la palabra. Concedido, caballero. Y entonces se jala el discurso. Dice el Satán, admito que Job es un hombre justo, no lo puedo negar. Pero, y aquí mete la cuña, ¿cómo estar seguros de que este hombre es realmente justo? Por el hecho de que ama la justicia, es justo porque está convencido de la justicia. Y no lo hace para ganar bendiciones, para ganar dádivas del cielo, para recibir el premio. Es que teme a Dios. Miren lo que dice el Satán, es que el Satán es tremendo. Es que Job teme a Dios porque realmente ama a Dios y no por el hecho de que lo bendice. Es decir, es una relación interesada, contractual con Dios. Yo me doy, tú me das. Y entonces, no ama a Dios porque sí, porque es Dios. No, mete la cuña. Sino porque recibe bendiciones. Recibe bendiciones. Y entonces, pone la duda. Siembra la duda sobre la honestidad de Job. No podrá ocurrir, dice el Satán, miren la Biblia, el texto, no podrá ocurrir que él es justo, que él teme a Dios solamente porque vive una vida, como ya la vimos, una vida perfecta, una vida llena de bendiciones, armonía, en armonía, feliz, no le falta nada. ¿Saben una cosa? Esto es lo que en pocas palabras se podría decir. Es fácil amar a Dios cuando las cosas están bien, cuando las cosas marchan, cuando estás contento. Si esto es así, pues será todo lo posible, será todo lo que sea para que Dios esté contento y me bendiga. Mejor dicho, es la búsqueda de Dios por interés, no por ser Dios, repito, sino por sus bendiciones. Este es el planteamiento del Satán. Es una pregunta que, perdónenme que se los diga, vendría muy bien que nos hiciéramos también nosotros. La fe de uno, la relación con Dios, ¿es una cuestión de bienestar? O sea, de prosperidad. Le dije que le iba a dar caña a esto de la prosperidad. Porque hay iglesias que dele con la tal prosperidad. Y son un engaño. ¿Lo digo más claro? ¿Lo digo más clarito? Engaño. La fe de uno, la relación con Dios, es una manera de garantizar bienestar, buena salud, felicidad, bienes. O mi fe proviene del hecho de que Dios es todo para mí. Que Dios es la persona más importante, como cantamos en la adoración eucarística. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Lo cantamos siempre en la adoración. ¿Es eso? Si es así, vamos bien. El Dios con el que puedo entrar en relación de amistad, independientemente de lo que me dé. Independiente de lo que me dé. Si un niño va al catecismo porque al final le dan un premio, perdóname. Si una persona se porta bien porque lo que está esperando es que le vaya bien en todas las cosas simplemente porque se gana el derecho. ¿Busco a Dios porque Dios es el bien absoluto o porque espero de esta manera ganar los bienes materiales que necesito? Queridos amigos, este es el libro de Job. Aquí está la puesta en crisis. La crisis que el Satán quiere provocar en Job es esta. Es que la religiosidad de Job, llamémosle religiosidad, la religiosidad de Job es interesada o desinteresada. ¿Captan el problema? ¿Captan el problema? ¿Es una religiosidad interesada o desinteresada? ¿Lo hace por gratuidad, que es el verdadero amor? ¿O lo hace para asegurarse
la vida próspera que tiene. Tenemos que admitir, mis queridos amigos, que este es uno de los problemas típicos de todo ser humano. ¿Por qué? Es típico porque ocurre que cuando estamos en apuros es cuando generalmente más buscamos a Dios. Y esta señal, sí, ¿y por qué cuando estaba bien no lo buscaba? ¿Por qué no aparecía por la iglesia cuando estaba bien? Y ahora resulta que se enfermó y ahora se le dio por venir. Perdóneme, yo estoy haciendo que ya las del ministro aquel. Es una señal que genera sospecha y que pone en juego el concepto mismo que tú tienes de Dios, o que una persona, no digo tú, que una persona tiene de Dios. Entonces, miren por dónde va el asunto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dios es valor absoluto o trato de vivir en gracia de Dios solamente porque tengo miedo de lo malo que me pueda pasar? Uno cree en Dios porque de alguna manera es conveniente, porque es útil, porque de todas maneras, si estoy con Dios, las cosas se me dan con mayor facilidad. Esta es la pregunta que pone en juego el concepto mismo de Dios que se tiene en la cabeza. Y ahí es donde el Satán puso la cascarita. ¿Qué le dice ahora? ¿Qué le dice el Satán a Dios? Le dice, mira, y vamos a hacer una prueba, casi una apuesta. Esta es la prueba. Vamos a quitarle a Job todo lo que tiene. A ver qué pasa si tú le quitas lo que tiene. A ver si él continúa alabándote. Vamos a ver. Quítale todo lo que tiene, a ver si continúa todavía hablando, todavía enamorado de ti. ¿Y saben lo que le dice Dios? ¿Están mirando el capítulo 2? ¿Saben lo que le dice Dios al Satán? Le dice, mire, don Sata, por mí no hay ningún problema. Yo me fío de Job, yo le creo a Job. Haz lo que tú quieras, quítale lo que tiene. Y ¡pum! Volvemos a la tierra. Job lo pierde todo. Se le muere el ganado, se queda sin tierra. Pero sobre todo lo que más ama. Ya vimos la unidad familiar, la importancia que Job le ha dado a su familia. El narrador nos preparó para que entendiéramos ahora el sentido de la pérdida. Perdió lo que más amaba. Se le destruyó la familia. ¡Qué pérdida! Y con todo y esto, en pleno duelo, enterrando uno y enterrando otro, Job seguía en pie. No reclama. No reclama. Él continúa alabando a Dios e incluso eleva una de las oraciones más hermosas de toda la Biblia. Incluso una frase que le escuché una vez un comentario a Ravasi, a Gianfranco Ravasi, decía, esta es una de las frases, es una oración, dice, más famosas de la literatura universal. ¿Qué dice Job? Ustedes se la saben lo que él dijo, se lo saben de memoria. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Todos nos sabemos de memoria esa frase. Este round lo ganó Job. Se la ganó al Satán. Satán quedó allá todo humillado. Y entonces Satán, volvemos al cielo. Otra vez, Satán vuelve otra vez al trono, no al trono de Dios, y le dice a Dios, oiga, perdí este round, esta me la ganaste. Y entonces la cuestión ahora va a empeorar. Job se está muriendo. Se enferma. ¿Ya saben lo que es eso? Job se enferma. Ha perdido todo,
La mujer ahora, incluso la mujer con la que se le llevaba muy bien, ahora la mujer le echa en cara todo, lo acusa. Los hijos que tanto ama, pues ya no están, el ganado se le murió, las cosechas no dieron, está en la inmunda. Job se está muriendo. Y entonces hacen luto durante 7 días, dice el texto. ¿Quiénes vienen a acompañar a Job en el luto? Viene un grupo de amigos. Estamos todavía en la parte narrativa. Viene un grupo de amigos. Claro, como ocurre, por lo menos hubo gente solidaria. Y cuando vieron a Job en estado tan lamentable, ¿qué hicieron? Se quedaron callados. Quedaron tan impactados con el estado lamentable de Job, tan pasmados, que no fueron capaces de pronunciar palabra, porque el sufrimiento de Job era demasiado. Y esta es una anotación muy, pero muy importante. Ante el dolor demasiado grande, la actitud más sabia es quedarse callado. A mí me preocupa en estos días, hago una paréntesis, escuchar tantos predicadores y algunos columnistas y blogueros y en las redes decir tanta tontería. Algunos muy sabios, ¿para qué? Eso sí, no puedo decir que todos, ¿eh? Pero la actitud más sabia ante el dolor, la primera es, antes de hablar, el silencio. Y en esto nos equivocamos con frecuencia. No sé si aquí alguno sirven en la pastoral de enfermos. Creo que algunos. Van donde el enfermo, y claro, propio del enfermo a veces también es quejarse. Pero mira, cállate, no hables contra Dios, no sé qué. Déjalo hablar. Y tú cállate más bien. Y comienzan a decirle cosas y cosas, y el pobre enfermo, raya, ese fastidiado. Ante el enfermo, la gente que está alrededor se vuelve imprudente. Y le comienzan a decir palabras que resbalan, que no atinan. Y tanto el enfermo como quien lo dice sabe muy bien que la está embarrando. A veces el enfermo por respeto no lo manda para la calle, pero sabe muy bien que está hablando sandeces o cosas que no vienen al caso. Algunas personas incluso se vuelven hasta fastidiosas. Pareciera que estuvieran como en otra onda. Vienen a ayudar, pero en realidad molestan. La actitud de los amigos de Job es sabia. Ellos no tratan de buscar palabras de consolación que podrían sonar artificiales. Saben muy bien, pero muy bien, que el camino es encontrar un lenguaje sí, pero que nazca de la experiencia del dolor, del que lo sufre, para poder estar a la altura de las circunstancias. No desde mis conceptos, no desde lo que yo, y es que yo me tomaba esta medicina, y es que fulano, a mí también me hicieron una quimio. Cállate. Y que mira que estoy rezando, sí, está bien, hazlo, pero cállate. Si quieres, dice que ya estamos en el capítulo 2 del libro de Job. Nos faltan apenas 40 capítulos. Ahora lo voy a acelerar. ¿Quieres ayudar? Tienes que escuchar. Colocarte en el otro. Y para esto tienes que callar. Ante una persona que sufre, las únicas palabras, en mi opinión, permitidas, son las que puede decir alguien que captando a fondo ese dolor del otro, entra en empatía, en confidencia con el enfermo, con el afectado, con lo que esté sufriendo, no todo es de la salud, hay de otras situaciones también. Y los dos se miran a los ojos y saben que se están entendiendo. Y desde este compartir profundo es que se pueden comenzar a decir palabras, las precisas, las necesarias, porque vienen de dentro del dolor mismo. Si uno tiene la valentía de entrar bien dentro de ese dolor,
Si uno tiene la valentía de entrar en la desesperación de quien sufre, entonces el único camino sabio es el del silencio. Y esto es lo que hacen los amigos de Job. Callan. Esto en la parte narrativa. Y aquí se crea un suspenso. Aquí se crea una tensión en el libro. Como esos largos silencios, ¿no les ha pasado? En la mesa de la casa. Y estamos hablando, y de pronto hay un silencio. Silencio tenso. Se escuchan solamente los tenedores y los platos, y de pronto alguno dice, pasó un ángel, y todo el mundo se ríe. Esos silencios tensos, que al final terminan cambiando los temas y la cosa se vuelve más interesante. Qué importantes son los silencios, porque son espacios de fecundidad para buscar un sentido. Y es justamente aquí, en este punto de inercia, donde cobra impulso la siguiente parte del libro, la parte central, la que ocupa la mayor parte del libro de Job. Es increíblemente larga. Para tranquilidad de ustedes, no lo vamos a leer. Simplemente les voy a decir lo fundamental. Es increíblemente larga. El capítulo 3 al capítulo 42 al comienzo. Eso es muy largo. Es la parte poética. Pero es importante. Ya les dije que este es el verdadero Job. Es el verdadero Job. No es el mismo que aparece en los capítulos 1 y 2, lo que hasta ahora he contado, que el Job que en este momento va a hablar. Incluso los amigos que acabamos de ver ahora, que fueron sabios y prudentes que callan, ahora es todo lo contrario. Son los que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. La parte central cambia la manera de actuar de los personajes como venía. Y el primero en hablar, ahora todo es una gran conversación, en 3 grandes ciclos discursivos. Una gran conversación. Y el primero que habla es Job. Job pone el tema. Y los amigos le siguen el hilo. Mejor dicho, comienzan a desenhebrar. La intervención de los amigos es importante desde el punto de vista de desarrollo argumental. No es tanto en la narración argumental. Ellos desenhebran, como cuando usted tiene un ovillo, comienza a soltar el hilo, y entonces a punta de preguntas punzantes va saliendo el asunto. Y aquí se nota entonces ya la diferencia con la primera parte. El Job que vimos al comienzo, ¿cómo era? Todos nos conocemos la expresión, el Job paciente. El paciente Job, el justo Job, el feliz Job. En esta segunda parte, la parte central, la de la reflexión, Job habla duro. Perdóneme, duro. Ya lo desconozco. Comienza a hablar, ¿saben cómo? Maldiciendo la vida. ¿Cómo así? ¿Me recuerdan esos emoticones que pone la manito aquí? Tiene rabia. Tiene rabia. Esto es a partir del capítulo 3, no al comienzo. Tiene rabia, se mira a sí mismo, llagado, sin nada, los amores se le han ido, y entonces Job se desprecia a sí mismo. Y luego mira hacia acá, se desprecia, levanta la cara hacia Dios y comienza la pelea. Y lo mismo pasa con los amigos de Job. Ya les dije, los amigos de Job hasta ahora eran los que callaban. Sabiduría, pero ahora no. Ahora en la segunda parte, en la parte central, no son los mismos de antes. No, aquel que sabía guardar silencio ante el dolor inexplicable, no. Ellos ahora comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Esta sección poética del libro muestra que estos amigos hablan con Job, pero no entienden, no comparten, claro, porque no lo comparten, no son ellos. Cuando uno está hablando mucho con un enfermo, dice, pero es que no es usted. Ya con eso te dijeron todo, ¿eh? Ellos hablan desde fuera, haciendo lo contrario de lo que la sabiduría ya les había indicado, que había que hacer frente a una persona dolorida. Y entonces pasa lo de siempre. Hablan y hablan y hablan y las palabras le resbalan a Job. No lo convencen, nada lo convence. Es más, queda en evidencia que hablan babosadas. Y en esta sección en poesía, que pareciera un libro dentro del libro, otro libro pareciera, otra historia dentro de la historia, el desarrollo de la conversación va a hacer que vayan más a fondo, más a fondo, más a fondo, en el sentido del sufrimiento.
decantando, como ocurre en toda crisis, en la que se habla mucho. Entre discursos banales, entre paños de agua tibia, entre remedios que son paliativos para el dolor y que no son más que distractores, por fin logra profundizarse, hasta entrar en el meollo, en el corazón del problema, buscando una luz que realmente sane. Perdón, ¿tenemos el libro de Job a la mano? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen a la mano? Tenemos 3 ciclos de diálogos en los que Job y los amigos se alternan uno detrás del otro. Job se coloca en la posición del que responde. Pero curiosamente, si ponemos cuidado, veremos que Job, más que hablar con los amigos, en realidad comienza a pelear con Dios. Y presiona, 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 hasta que arranca de la boca de Dios una respuesta. Pongamos ya brevemente las cartas sobre la mesa. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se afronta el tema del sufrimiento del inocente a estas alturas del campeonato? Miren el comienzo del capítulo 3. Miren por favor el comienzo del capítulo 3. Job maldice, aquí comienza el discurso, el día de su nacimiento y la noche en que fue concebido en la alcoba nupcial de sus papás. No fue una noche de amor cuando me fabricaron, no. Fue una desgracia lo que hicieron. Y esta maldición es un deseo de destrucción. Esto no tendría que haber pasado. La vida que se me niega ahora con esta enfermedad y con esta pérdida de todo, me la tendrían que haber negado desde el principio. ¿Para qué me dejan vivir para ponerme ahora en esto? Pero cuidado, atención, miren el texto, miren el versículo 3, Job 3:3. El narrador dice que Job maldice, sí. Pero en realidad, cuidado, este tipo de maldición no es lo que uno se imagina. Lo que él dice es, muera el día. En hebreo, Yobat Yom, que se muere el día en que nací. La noche en que salió la partera y dijo, nació varón. Es una canción en cartagenera. Nació varón. Nació un pelado, nació varón. Los señores eran felices, sobre todo cuando eran más varoncitos. Así era, machistas. Pero aquí, atención, que dice que muera el día en que nací. No quiere decir me muera yo. Lo que quiere decir es que sea borrada mi historia. Está de pelea con su historia, el día. El Yobat Yom, muere el día, no es un suicidio, cuidado. Él ni siquiera considera la posibilidad del suicidio, cuidado, no es por ahí. No es a él a quien quiere matar, lo que quiere matar es su historia. Ay, si yo pudiera borrar esto. Como un día que uno le fue mal en alguna cosa y todo el día le fue mal, al día siguiente uno dice, ay, si yo pudiera arrancar esto de mi alma, borrar este día como si no hubiera pasado. Eso dice Job, pero con respecto a todo su pasado. Este ir hasta el punto de partida es parte de la reflexión. Cuando él dice, yo habría preferido, mejor, no haber nacido, le permite a él volver a proyectar la vida. ¿Cómo es la vida que él hubiera querido? Entonces, Job, sigan leyendo el libro, se pone a soñar que ya está muerto. ¿Han leído el libro? Lea la Biblia. Se pone a soñar que ya está muerto. Ya se imagina en la tumba, en el Sheol. Ya está en el reposo final. Job, y esto es fundamental, permítame que lo subraye, ahora sí lo digo más claramente, no maldice a Dios. Pronuncia una maldición que se borre el día, pero él no maldice a Dios. Lo que Job quiere destruir es su vida, es decir, su historia. Lo que quiere es ya no jugar el partido, salirse de la cancha. Porque esta vida, aquí y ahora, es insoportable. Pero no maldice a Dios. No maldice a Dios.
Lo que quiere es salirse de esta situación insoportable, que con todo lo cruel que pueda tener, a pesar de todo, él al final acepta. Acepta porque Job, después de decir que había preferido no haber nacido, después dice que quisiera estar muerto enseguida, pero en realidad no está muerto, está vivo. Y por eso es que lo puede decir, porque está vivo, por eso está hablando. No se suicida, lo que él quiere es borrar su pasado, pero no lo puede borrar. No se puede borrar la vida con las propias manos. La alternativa de quitarse la vida no está en consideración, ni lo más mínimo. ¿Cuál es entonces el camino? El camino es, escúchenme, vivir a fondo el dolor. Vivir a fondo el dolor como una realidad que entraña la vida. Job está delante de una situación que declara, ya está claro el punto, ¿no? Que declara como insostenible. Esto no me lo aguanto más. Pero la cuestión es, muy bien, apuesto por la vida. Vimos cuál era el deseo, apuesto por la vida. Pero ¿cómo sostenerla? ¿Cómo administrar esto? ¿Cómo administro esto que estoy sufriendo? ¿Cómo lo incorporo? ¿Cómo lo integro? Entonces acusa, no maldice, acusa a Dios, pero continúa viviendo y le pide a Dios que le dé una explicación. Veamos lo que pasa. Y aquí estamos ya en el núcleo de nuestra exposición de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Los amigos comienzan a ensayar explicaciones. Comienzan a posicionarse frente a la denuncia de Job, que es la denuncia del absurdo del vivir sufriendo. Y lo que buscan los amigos de Job es convencerlo, consolarlo, como quien dice, traerlo de nuevo al camino correcto. Vamos a enderezar a este tipo que se le fue la, vamos a hacerlo sentar cabeza porque no. Pero no funciona. El punto de vista de los amigos es el tradicional, el que ya expliqué, retribución. La lógica retributiva. La lógica que dice, ya lo dije, si uno hace el bien, todo le sale bien, prospera, está sano. Si hace mal, va a tener problemas, fracasos, se enferma. En esta lógica se puede decir, si ves a que a alguien en la calle las cosas le salen bien, entonces con seguridad es bueno. Si ves que a alguien le pasan cosas malas, entonces tú puedes deducir, esta es una persona mala. ¿Eso es verdad? ¿Tú te lo crees? Un punto de vista de este tipo, además de ser canalla, además de que la misma realidad te lo desmonta, porque no es verdad. Hay buenos que les va mal y hay malos que les va bien. Salmo 73, si ustedes quieren darse una rezadita de esto, Salmo 73, ¿por qué a los buenos les va bien? A los buenos les va mal y a los malos les va bien. La realidad desmonta cualquier teoría, cualquiera. Y la realidad contradice esto, de que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. No, no es verdad. Desde que el hombre existe, desde la prehistoria, es más, no estoy exagerando, en el libro del Génesis, que no es la prehistoria exactamente, pero en el libro del Génesis, póngale cuidado a un detalle. ¿Quién es el primero que muere? ¿Quién es el primer difunto de la Biblia? Abel. ¿Y Abel era malo? No, el malo era el hermano. El malo era Caín. La realidad desmonta la teoría. Y él no murió por ser malo. ¿Cómo es que entonces, siendo bueno, se muere? Es lo que pasa con Job. ¿Cómo entender entonces si Job no ha hecho nada malo? ¿Cómo se explica? Entonces, los amigos que están manejando la teoría tradicional de la retribución están hablando ¿desde dónde? Desde la teoría. Hoy diríamos, desde el catecismo. Pero ignoran la realidad del enfermo, la realidad del sufriente, la realidad del que está en la pérdida. Y le aplican simplemente una teoría, le colocan un sombrero que no le cuadra.
¿Por qué no cuadra? Porque se lo aplican de una manera simplista y automático. ¿Te portas bien? Recibirás bienes. ¿Te portas mal? Dios te va a castigar. Te va a ir mal y en vida te va a ir mal. No, no, mis amigos, que la vida es más compleja. La vida es más compleja, las cosas no funcionan así. Esta teoría tradicional que está en boca de los amigos de Job, que es la teoría que te encuentras por todos lados. Pero te la encuentras también en la misma Biblia. Está en los profetas, está en los libros sapienciales. En principio, y aquí te voy a sorprender, esa lógica no está equivocada. Lo que está equivocado, lo que está mal, es la manera de aplicarla, de forma simplista y automática, como si fuera causa-efecto, matemática, clic. Haces el bien, clic, todo te sale bien. Haces mal, clic, todo te sale mal. No, no es así de fácil. En realidad, esta teoría, para que entendamos mejor, se apoya en dos puntos fundamentales. Uno, la conciencia de que toda elección ética del ser humano tiene su propia fuerza intrínseca, que tarde o temprano se manifiesta. ¿Me explico? Si haces el bien, estás poniendo en circulación una dimensión del bien, y esto tiene su fuerza. Si tú haces el mal, pones en circulación una dimensión de mal, y esto tiene su fuerza. Entonces, hacer el mal, de alguna manera, crea el mal, claro. Crea una situación de maldad, y hacer el mal también lastima al mismo que hace el mal. Quien comete el mal se hace daño a sí mismo. Es como ¿se acuerdan esos aparatitos que uno tiraba y se devolvía? Boomerang. Como un boomerang o como un caucho. Te estira y al final se te viene en contraparte de ti. Y esta es una primera toma de conciencia. Primer fundamento. Todo lo que tú haces de mal también te afecta a ti y viene en contra tuya. Ya los egipcios que hablaban de la Ma'at lo tenían muy claro. Dos, el segundo punto fundamental está en la certeza de que todo ser humano, y esto es más bonito, religioso, teológico más bien, todo ser humano está inserto en un plan salvífico de Dios, que incluye también el mal. Y como es un plan salvífico, poderoso, perfecto, porque viene de Dios, vence el mal transformándolo en bien. Esta es la teoría del pago retributivo. Pero los amigos de Job la toman de manera simplista y no funciona. Esta teoría se basa en la idea de que cuando nos enfrentamos a la injusticia, lo encontramos en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, cuando se comete una injusticia, cuando hay un pecado, la forma de responder no es castigar al culpable, ir a la corte, ir al juez y hacer que se castigue al culpable. No, esa no es la justicia completa. Tú lo que logras al máximo es, al meter a la cárcel al delincuente, es que no siga haciendo daño. Bueno, eso es un paso. Pero resulta que el malvado sigue siendo malvado. Tú no lo conviertes. Tú te quitas un problema social, pero no has resuelto el problema. El malo sigue siendo malo. No has resuelto el problema. ¿Cómo eliminar el mal? Y la verdadera forma de responder al mal, pensamiento bíblico, es transformarlo en bien. Eliminar el mal, pero respondiéndole desde el bien y caminando hacia el bien. Más exactamente, con la fuerza del amor. El mundo jurídico israelita tenía como práctica un sistema, y esto tengo que decirlo porque esto está aquí, si no explico esto, si no lo digo no van a entender la solución, que ya voy a llegar a la solución. El mundo israelita tenía en su sistema jurídico una práctica que se llamaba RIP. RIP. No RIP, que significa costilla en inglés. La venta de costillita, RIP. No. RIP es un nombre técnico. El RIP es un proceso judicial que consistía en esto. Si tienes un problema con otra persona, antes de ir al juez,
ojalá no tengas que ir al tribunal. Resuélvelo mediante careo. Resuélvelo, ve donde el afectado, donde el interesado, no vayas a tribunal, resuélvelo, es lo que se llamaría una conciliación. Pero antes de eso hay que carear. Antes de conciliar hay que carear. Hay que poner la cara. Entonces ve donde el acusado y dile de frente el mal que está haciendo. Esto es un RIP, un careo donde se le dice públicamente y delante de testigos, se le dice al otro todo el daño que está cometiendo, el dolor que me está provocando. ¿Y qué se espera que suceda aquí? Que el otro recapacite. O sea, fíjese que está buscando es la conversión del otro. Que el otro recapacite y entonces vendrá el momento del perdón. Llegarán a un acuerdo, dejarán de lado el mal, se perdonarán y el malvado se disculpará y procurará no repetir el daño. Y entonces el culpado dejará de ser culpable y los dos entrarán en comunión. Esto se llama RIP. Esta es la verdadera justicia. Porque respondemos al mal con bien, respondemos al pecado perdonándolo y haciendo todo lo posible para que el pecado no siga campeando ahí en el mundo. Para que el pecador, entendiendo el mal que hace, cambie. Y no haya más maldad, no haya más injusticia. Esta es la verdadera justicia. Que no se haga el mal. Este es el triunfo de la justicia. Que no haya necesidad de castigar. Que podamos transformar y resolver. El Antiguo Testamento le aplica esto a Dios. Atención, le aplica esto a Dios. Tiene que ver con la relación Dios y hombre. No se refiere al juicio final. Fíjense que esto, mucha gente lo ha llevado, el día del juicio final, Dios me va a carear y me va a encarar y me va a decir, mira, esto y esto y esto. Pues el libro de Job dice, no, esto no es el final de la vida, esto es ahora. Esto es ahora. Dios te hace un RIP. Dios viene para ayudarte a entender que estás haciendo el mal, para que te conviertas y para perdonarte y para que no haya tanto daño en el mundo. Desde este punto de vista, podemos entender el sufrimiento, el sentido o la función del sufrimiento y del dolor. Puesto que el dolor, el sufrimiento y la muerte son consecuencias del pecado, desde este punto de vista del RIP, ya quedó claro el RIP, hoy han aprendido una palabrita nueva, ¿eh? RIP, R-I-B. El RIP tendría precisamente que hacer que el pecador, al cual se le hace caer en cuenta de un daño, de las consecuencias de su comportamiento, recapacite, deje de hacerlo y entonces sea perdonado y se vuelva santo, por decirlo en las palabras más bonitas. Aquí el sufrimiento podría ser un camino por el cual Dios le hace caer en cuenta a un pecador que está haciendo algo mal para que se dé cuenta de su maldad y se deje de perdonar. Eso está en el libro de Job. Pero viene enseguida la cosa. Yo creo que no están del todo convencidos, ¿verdad? Esto es, yo dije, podría ser. El sufrimiento podría ser, no dije es. Lo puse en términos de probabilidad. Porque en realidad, como dije ya, esto nunca funciona de manera automática. Es como, él hizo el mal, entonces por eso está enfermo. Él sufre porque Dios quiera que entienda que algo hizo mal y entonces se corrija. Han escuchado eso por ahí, ¿verdad? No funciona así. La realidad y el discurso es mucho más amplio y debe ser más amplio. Lo que sucede en el libro de Job es que los amigos toman esto de manera simplista y le dicen a Job, mira, tu problema está resuelto. Ya, te tenemos la respuesta. Estás sufriendo porque Dios te está haciendo un RIP para que entiendas que has hecho mal. Conviértete y verás que recuperas todo. Y esto es falso.
Porque por eso me dedico, por eso dije todo lo que dije al principio, por eso el principio fue el principio, con riesgo de alargarme, pero tenía que hacerlo. Porque Job es inocente. Y acusar, hacerle entender a una persona que está enferma porque es un castigo de Dios, perdóname, eso es una perversidad. Eso es un abuso. Se parece mucho al discurso de del Satán. Conviértete, deja de hacer el mal y verás que Dios te recompensa. Así habla Satán. Y algunos predicadores que predican la prosperidad. Estaríamos entrando en la lógica del Satán. Amamos a Dios porque tenemos miedo de que Dios nos castigue. O porque nos conviene. Porque Dios así nos hace el bien. Esa es la lógica de Satán. Es la lógica que ahora está en boca de los amigos de Job. Y que claramente no funciona por un detallito así, porque Job es inocente. Y Job entonces lo deja claro. Ya llegamos al punto alto de nuestra enseñanza de hoy. Job dice, esto no funciona porque soy inocente. Así que no puedo aceptar, dice Job, no puedo aceptar que Dios me esté haciendo un rip. No lo acepto. Y entonces, si Dios me hace un careo a mí porque quiere que me convierta del mal cuando no lo he hecho, entonces el RIP no funciona. Es completamente falso. Entonces, dice Job, soy yo el que le voy a hacer el que le tendría que hacer un RIP a Dios. Porque el injusto sería Dios. Porque me está acusando a mí de lo que yo no he hecho. ¿Ven cómo debe entenderse el libro de Job? Job, en un momento dado, parece caer en la trampa de los amigos. Y ahora como que ya comienza a hervirle la sangre y a iniciarle el careo a Dios. Pero aquí está el punto. Aquí está el punto. Está buscando el culpable. Los amigos le dijeron, porque tú eres culpable. No, yo no soy. Entonces el culpable es Dios, porque entonces voy a hacerle el careo a Dios. Ni el uno ni el otro. Ese es el problema. La búsqueda de culpables. ¿No nos ha pasado eso con enfermos? Siempre la pregunta, ¿qué hizo mal? Comenzamos a indagar, a buscar culpas. Comenzamos a escarbar, una cosa que es hasta morbosa, que no se debe hacer, escarbar en la historia de personas, a ver qué hizo de mal. Es verdad que hay cosas que he hecho mal y estoy pagando la consecuencia de, si he tomado más trago de la cuenta, no le echa la culpa a Dios de que sea un alcohólico, un alcohólatra, obviamente. Estamos hablando aquí de otra cosa. Una persona que no hizo nada y que le pasa lo que le pasa. El problema es tratar de buscar culpables. Y Job ya estaba cayendo en este juego que no debe ser. Los amigos estaban malinterpretando. Y de hecho en el libro, Dios, gracias a Dios, menos mal, Job al final nunca acusa a Dios. Job no acusa a Dios de hacer el mal. Son los amigos los que le meten la cabeza y él ya comienza a decir, le voy a hacer el careo, pero al final la cuestión no ocurre ahí. Porque si no tendríamos que decir, si yo no soy culpable, entonces el culpable es Dios. Y eso queda descartado. No hay que buscar culpables. No se le puede dar al sufrimiento, escúcheme, un valor acusatorio. Cuando estamos frente al sufrimiento, la pregunta no es quién es el que ha hecho el mal. ¿Quién es el culpable? ¿Se acuerdan el capítulo 9 del Evangelio de Juan? Cuando llegan a la puerta del templo y está el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó él o sus padres? Y Jesús dice, oiga, ¿por qué estamos buscando siempre un culpable? ¿Es el hombre el culpable? Listo, entonces está resuelto el problema. ¿No es el hombre el culpable? Entonces, inevitablemente hacemos que el sufrimiento se convierta en una acusación contra Dios y entonces generamos otro problema mayor. ¿Es Dios el principio del mal? No, no. Esto no se puede decir. Y Job tampoco lo hace. ¿Ocurre el mal porque Dios lo permite? Solución de San Agustín. Dios no causa, permite. Tampoco. Ni causa ni permite. Y Job tampoco entra por esa vía.
El problema entonces es que nosotros tenemos que volver la mirada a Dios, junto con Job. Es decir, luchar contra ¿qué? Contra la falsa idea de Dios, para buscar la verdadera imagen de Dios. Este es el camino. Este es el camino. Job quiso emprender la vía del RIP. Al final lo que quisiera sería entonces convertir a Dios para que Dios se dé cuenta de que está haciendo las cosas mal con él y entonces lo sane. Esta es la lucha frecuente del creyente, del hombre con Dios. Y me refiero al creyente porque Job es un gigante de la fe. Y esta lucha del creyente es la lucha de Job, que ante un Dios que parece haberse vuelto malo e injusto, dice, no, no es verdad, Dios es bueno y Dios sí es justo. No me resisto a la idea de que Dios pueda estar en la causa del mal. Y entonces Job dice, Dios es bueno. No estoy de acuerdo con mis amigos que me quieren hacer cambiar de idea. Dios es bueno. Dios es bueno. Y por eso ahora, ¿qué es por lo que me voy a esforzar? Para que se manifieste lo propio de Él. Y entonces abre una puerta. Si Dios es bueno, que se manifieste su bondad y su justicia. Y precisamente cuando las cosas parecen contradecir. Voy a saltar ya al final, porque tengo que acabar, para darles al final qué queda de todo esto. En medio de todo esto, me lo voy a saltar, Job pronuncia frases que parecen blasfemias. Como si dijera, Dios, tú eres malo porque tú matas la gente. Ese sería el rey. Pero lo que Dios quiere, lo que Job quiere, lo que al final consigue y que aclara todo, es que Dios se manifieste por lo que es. Job no cambia al final la imagen de Dios, es bueno. Y entonces que Dios se manifieste como el bueno para todos. Este es el problema. Ante la pregunta por el sentido del sufrimiento, donde lo más agudo es, ¿pero dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Se fue de vacaciones, está jugando a las cartas. ¿Dónde está Dios? Se fue. ¿Por qué triunfa el mal? ¿Por qué mueren los inocentes? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué violan a los niños? ¿Por qué se decapita a los hombres? ¿Por qué roba a la gente? ¿Por qué hay corruptos? ¿Dónde está Dios? La gran pregunta. Job quiere que Dios se manifieste por lo que es, para que nadie pueda decir, ¿pero dónde está Dios? O como los amigos, ¿estás enfermo? Es por tu culpa sufrir, porque eres culpable, fracasaste, porque cometiste pecado. En última instancia sería el culpable de Dios porque él no lo ha cometido. Al final, Padre Fidel, le quedan 5 minutos, perdón, muy para bien. concluir. Vale. Al final de sus discursos, Job jura su inocencia diciendo, basta, se acabó. Si tengo que morir, que me muera. Ya no me importa, soy inocente, lo juro. Hasta firmaré el documento de inocencia. Pase lo que pase, voy al encuentro con Dios y Dios tiene que responderme ahora. Y tenemos entonces la conclusión del libro. Gracias, Padre Mauricio, por recordarme que es el punto de cerrar, además porque ya se va extendiendo y además porque estoy en la conclusión. Dios toma la palabra al final. ¿Qué fue lo que Job pidió? Que Dios se manifestara. Y Dios le dice, oye, hace tiempos que me estoy manifestando. Capítulos 38 y 39. ¿Dónde estaba yo cuando se construyó la tierra, cuando se hizo la creación? Pues yo. ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando yo hice que el mar no se desbordara? Lo hice yo. Y cuando hice las estrellas, y cuando hice los animales, cuando hice todo eso tan bonito, dímelo. ¿Qué es lo que hace Dios? Con estas preguntas, Dios pone a Job ante el misterio de la creación y le ayuda a entender, y aquí viene la respuesta, no una respuesta real, no la de los amigos. Dios quiere ayudar a Job a entender que el ser humano se enfrenta a misterios que no puede entender. Es lo primero. ¿Tú entiendes este mundo? ¿Cómo lo hice? ¿Tú entiendes mi corazón? ¿Tú entiendes mi lógica? Lo coloca frente a esto. Un Job que conoce muchas cosas,
pero no conoce los misterios, no conoce los misterios de Dios, ni tampoco los de la libertad humana que están en la raíz de muchos de los problemas. Dios le muestra a Job que estamos ante una creación hermosa y buena, pero tiene que entender que el mismo Dios que hizo estas cosas, con lo bueno que es, no hizo lo malo. Bueno, el hombre no puede entender esto, dice el texto. No sabe dónde detenerse. No puede comprender en última instancia el sufrimiento. Pero sí puede unirse a Dios para vencer el mal desde el sufrimiento. Y aquí viene el sello final. Final del libro. Cuando Dios le muestra todo esto a Job y Job queda con la boca abierta, no puede responder, dice, basta, no voy a hablar más. Dice, me voy a quedar callado. Y Dios todavía le sigue insistiendo para que él intervenga. Basta, no voy a hablar más. Y Dios toca el punto, el centro neurálgico. El centro de todo. El eterno problema del hombre. ¿Cuál es? Aceptar que soy hombre y no Dios. Aceptar que Dios es diferente del hombre. Ese es el punto. Y el problema de Job es nuestro problema siempre. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Dios le dice a Job, pues hazlo tú mismo. Cambiemos las partes. A ver, ponte tú de mi lado a ver y me vas a entender. Cambiemos de cancha. Dios es diferente del hombre y su poder también. Su manera de pensar también es diferente a la nuestra. Porque Dios no es Superman. Dios no es Mandrake. Uno que interviene con varitas mágicas. El poder de Dios se hace al interior de una creación que está siempre en camino. Es más, el poder de Dios es convertir corazones. Este es el poder de Dios. No que detenga terremotos, no que cure el cáncer, magia. También lo va a curar, pero no es así. El verdadero poder de Dios es cambiar el corazón y cambiar mi mirada frente al sufrimiento. Y entonces Job finalmente entiende. Es una cuestión de actitud. Entiende que no puede entender. Y entiende que hay un misterio que no es tanto misterio por lo desconocido, sino porque él puede ser parte de él cuando entra. Capítulo 42, versículo 4, conclusión del libro. Ahora te conozco. Antes no te conocía, ahora te conozco. Cuando Job estaba enfermo, cuando Job estaba bien, no entendía tanto a Dios, pero ahora, incluso enfermo, entiende a Dios. Y entiende próximo a la muerte, que sencillamente tiene que aceptarla y entrar dentro de ella, como en la lógica misma de la vida. Al final, el libro termina un final feliz, lo que anuncia un final feliz. Dios premia a Job por su fidelidad. Dios y le devuelve todo y más que antes. Y este hombre puede decir, lo tengo no porque me porte bien, sino porque mis ojos te ven. Porque ahora he entrado más en el misterio. Si acepto el misterio, puedo entender al Dios bueno, al Dios de la vida, incluso actuando dentro del dolor y de la muerte. Esto se entenderá mucho más claramente en la cruz de Jesús. Resulta que el libro de Job deja unos puntos suspensivos que yo sé que a ustedes les quedaron faltando. Pero quedan faltando porque el libro de Job no da la última palabra. La última palabra está en el Evangelio, donde Dios es el inocente que muere. Y el inocente con I mayúscula muere en el Hijo de Dios. ¿Era culpable Jesús? No. Y sin embargo murió. ¿Y cómo murió? Diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, amando, perdonando, echándose al hombro el mal y entrando en esta historia de salvación donde hay bien y mal, pero ahora introduciendo una fuerza. Desde el sufrimiento, el crucificado abre un camino nuevo. Ya no hay que acusar
a Dios, ni tampoco acusar al hombre. Lo que tenemos ahora es una oportunidad. Desde el sufrimiento, las cosas pueden cambiar. Y hay un detalle más, y perdonen porque esto es de la cruz, que con el que cierro y digo el amén de esta conferencia de hoy. En la cruz del inocente, Dios destruyó la culpa del hombre. Este es un dato nuevo que no está en el libro de Job. Dios destruyó la culpa. La única señal que aún podría acusarnos sería el cadáver de aquel que fue asesinado en una cruz. Pero este cadáver ya no está. Se ha ido. La tumba está vacía. Y ese es el gran anuncio de la Pascua. Nada ni nadie nos puede acusar. Podemos entrar en una lógica nueva, más bien transformadora, desde la fuerza del amor, colocándote no en tu dolor, sino desde el lugar de Dios, haciendo de esto un camino de creación. Muchas gracias. Padre, gracias por su tiempo, por esta oportunidad de entrar en este libro y sobre todo en este tiempo, en esta coyuntura que estamos viviendo. Ver un poquito el sentido del sufrimiento y sobre todo dónde está Dios en medio del sufrimiento. Yo sé que falta y podríamos... Esto merece una segunda parte, padre. Segunda parte, padre. Claro, Dígame cuándo. Yo le avisé desde el principio. Job, 42 capítulos en una hora, que al final han sido 2. Sin embargo, creo que ya abrimos bastante ruta, ¿eh? Si ustedes repasan todo lo que hemos visto, hemos abierto bastante ruta. Pero podríamos hacerlo si nos ponemos de acuerdo, padre, y podría ser muy enriquecedor para ver ahora la otra parte, la cruz. Bien, como usted y yo tenemos celebración eucarística ahora y nuestros hermanos tienen que ir a almorzar, vamos a cerrar por ahora y después aparte hablamos, y a todos los que están ahora en sintonía les vamos a dar otra cita para retomar el tema. Gracias, padre. Mil gracias y que Dios lo bendiga. Con mucho gusto, padre. Feliz tarde. Nos vemos a las 2 de la tarde todos, ahora en la misa, y a las 2 de la tarde nos vemos todos para continuar el retiro. Gracias, padre, y gracias a todos. Gracias, padre Oñoro, por sus enseñanzas tan lindas, tan edificantes y espirituales para nuestras vidas en estos momentos que tanto lo necesitamos. Hermanos, unos avisos. Si no logran conectarse en la plataforma Zoom, pueden seguir en la página de la parroquia, en Facebook Live, para poder retiro. También tenemos hace todo este tiempo. El Andrea le da 7 Muy bien, hermanos, entonces aquí les dejamos nuestra siguiente actividad, la tarea que va a dejar el padre, la tarea que dejó el padre Oñoro, padre Fidel, pues es esta, ¿verdad? Que podamos estudiar nosotros después de la misa esto, leer el Evangelio según San Marcos,
capítulo 8, versículo del 27 al 38, y este cuestionamiento, ¿debemos tener coherencia de vida aunque nos toque sufrir? Para esto vamos a leer pues el libro de Job que estamos estudiando, capítulo 40 del 1 al 32 y capítulo 42 del 1 al 6. Nuestra siguiente conexión entonces, nos vemos en la misa, ahorita ya en unos segundos, y posteriormente vamos a tener también la liturgia de las horas a las 2 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a todos los que se han conectado de diferentes partes, de diferentes países. Muchas gracias por haberse tomado este tiempo. Este estudio fue de mucha bendición para todos nosotros y sé que también lo fue para ustedes. Dios les bendiga y nos miramos entonces en la conexión de las 2 de la tarde y ahorita ya en unos minutos a la misa por Facebook Live. Dios les bendiga, hermanos. A ver, ¿me ponía ahora? ¿Me pongo de